Qué bueno es adorar al Señor en esta mañana. Hemos tenido un servicio espectacular. Hemos tenido un tiempo de oración al inicio revitalizador. Hemos tenido un tiempo de escuela bíblica extraordinario. Hemos tenido un tiempo de coinonía, pero también hemos tenido un tiempo de adoración en esta mañana, y ahora estamos listos, estamos preparados, estamos ya con las expectativas altas de lo que Dios nos va a hablar en esta hermosa mañana a través de su palabra que se encuentra en Hebreos 10. ¿Tienen la palabra? Bueno, si la tienen, digan amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice Hebreos 10, comenzando en el versículo 19. Dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de las cortinas al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero. Número 2, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada por la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Número 3 dice: mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Voy a volver a repetir eso. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Gloria sea al Señor. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y termina el número 4 diciendo, son 4 puntos que voy a hablar en esta mañana. Termina diciéndonos: no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso se acerca. Permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios. Espíritu Santo del Señor, gracias por tu visitación en esta mañana, esa visitación visible, esa visitación tangible en nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por soplar tu aliento una vez más en esta mañana y llenarnos, Padre amado, nuestro ánimo, llenarnos con tu presencia, fortalecernos en medio de esta hermosa mañana, mi Dios del cielo. Ayúdanos, Padre amado, a poder en esta hermosa mañana poder llevar esta reflexión con esta pasión que tú siempre nos has depositado, Señor. Ayúdanos a que con esta palabra podamos ser transformados, mi Dios del cielo, de una manera poderosa, tocando y reconociendo los 4 puntos importantes del sermón en esta mañana. Que podamos reconocer que tú has abierto un camino, que tú has trazado un nuevo camino, que no nos avergoncemos de ese camino y de esa fe que tú nos has depositado a nosotros, Señor. Esa fe de que hemos sido limpiados, de que hemos sido purificados, y ahora tenemos la oportunidad de caminar hacia ti y de reconocer el poder y la autoridad que ha tenido Jesucristo, el Espíritu Santo y tu Padre en nuestras vidas, Señor. Pero también ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, sin titubear en esta esperanza que tú y yo necesitamos cargar en esta iglesia, Señor. Que nos podamos mantener firmes
No solamente firme a lo que tú eres, Señor, sino a lo que tú has dicho, Padre amado. Esa promesa que tú has establecido para mi vida, esa promesa que tú has establecido para esta iglesia, esa promesa que tú has establecido para esta comunidad entera, Señor. Y que el día que tú has dado la promesa, hasta el día del cumplimiento, Señor, hay un tiempo necesario en el que tú caminas con nosotros y nos acompañas de manera poderosa. Ayúdanos a mantenernos firmes y con confianza. Ayúdanos a mantenernos firmes, establecidos y tener la confianza de que tú nos acompañas y nos ayudas. Número 3, también ayúdame, Señor, a mí, a la iglesia, a mantenernos unidos. Ayúdanos, Padre eterno, a mantenernos motivados en hacer las buenas obras que tú nos has mandado a hacer, en poder amar al prójimo, hacer obras y actos de amor con los que nos rodean, Señor, a ser desprendidos con los que nos rodean, Señor. Pero sobre todas esas cosas también ayúdanos a mantenernos unidos, congregándonos en este lugar, manteniéndonos unidos, que podamos levantar ese teléfono y llamar a nuestros hermanos y que podamos hablar y animarnos y acompañarnos en las experiencias de vida que cada uno está experimentando, porque tu regreso está cerca y no podemos detenernos, no podemos flaquear, no podemos titubear en lo que es nuestra experiencia de fe cristiana. Te pedimos estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Y a mí me parece que esta oración inicial que yo he hecho, me parece que es la oración de conclusión de mi sermón. Pero qué bueno es que Dios me da la oportunidad de poder comenzar a afirmar unos puntos importantes que yo quiero que nos llevemos en esta mañana para nuestras casas, para nuestra mente, para nuestro corazón y para nuestra vida. La carta de Hebreos es una carta extraordinaria. Si usted no ha tenido la oportunidad de leerla, si usted no ha tenido la oportunidad de escucharla a través de la aplicación de YouVersion, mire, esta es una carta extraordinaria, igual de extraordinaria que la carta de los romanos. La carta de los romanos es la defensa de la fe, pero la carta de los hebreos es la exégesis que usa el autor para hablarnos sobre la autoridad y el poderío que tiene Dios en la unión del pacto del Antiguo Testamento y cómo ahora el nuevo pacto se ve transformado a través de Jesucristo. A mí me encanta esta carta porque cuando usted comienza a leer esta carta, usted se va a dar cuenta de los puntos importantes, cómo el autor coloca la autoridad de Jesús por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima de todos los sacerdotes, porque Él es el pacto, Él es el nuevo pacto. Él ha abierto un nuevo camino para que tú y yo podamos alcanzar la presencia del Señor sin intermediario. Gloria sea el Señor. En la antigüedad había un orden, ¿verdad? Que había que ir a un sacerdote y había que hacer, entregarle a las celebraciones de las fiestas que tenían que hacerse. Pero cuando Jesucristo llegó y murió y resucitó, vino con una promesa de hacer un cambio, de crear un nuevo pacto, de crear un nuevo camino en que no solamente los judíos pudieran ser los salvos, sino que todo el que creyese en Él pudiese tener una relación íntima con el Padre. Que todo el que aceptase al Señor y reconociera que Jesucristo es el Señor, pudiera también tener una relación directa con el Padre. En la antigüedad había una cortina que dividía el templo, que dividía lo que era el lugar santísimo con el lugar santo. Lo que dividía el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia del Señor y que solamente una persona podía tener acceso a Él. El sacrificio de Jesús fue mucho más allá de eso, diciéndonos, ya no hay que cruzar una cortina.
Ya no hay que tener esa capacidad de poder llegar al lugar santísimo, porque la presencia del Señor está accesible para ti y para mí. Gloria sea el Señor. Ya no tienes que ir a donde una persona, sino que tienes la capacidad a través de la oración de conectarte con el Padre, de conectarte con el Hijo y de conectarte con el Espíritu Santo para que tú puedas pedirle al Padre lo que tú necesitas. No necesitas un intermediario para hacer eso. Tú mismo lo puedes hacer. Y a mí me encanta esta carta, ¿verdad? Porque no solamente por esa defensa que tiene en la carta, ese aprendizaje, esa enseñanza de un nuevo camino y el nuevo pacto, que es el mismo pacto que había ya establecido, es el mismo pacto que había establecido la Biblia en la antigüedad. Simplemente que ha sido mejorado, que Jesucristo le puso esa esencia de lo que realmente quería Dios en el principio. Y a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz, ya no hay que seguir matando corderos en un lugar, porque Él es el Cordero perfecto. Aleluya. Él es el Cordero inmolado, dice la palabra del Señor. Esta carta, quiero darle este dato porque no lo leí al principio, pero esta carta tiene un dato interesante. La carta de los Hebreos, no se sabe quién la escribió. Algunos afirman que pudo haber sido Pablo. Algunos afirman que pudo haber sido un seguidor de Pablo. Algunos incluso pueden decir que fue Bernabé. Incluso hay escritos que afirman que pudo haber sido una mujer que escribió esta carta. Gloria sea el Señor por las mujeres. Así que en medio de esas afirmaciones no se sabe quién escribió ni para quién se dirigió esta carta. Lo que sí sabemos es que la persona que la escribió tiene un vasto conocimiento de por qué fue dirigido, tiene un vasto conocimiento del pacto antiguo, tiene un vasto conocimiento sobre lo que pasaba en la antigüedad y cómo se relaciona ahora con el nuevo pacto. Así que esta carta, como yo les decía, busca fomentar esa autoridad que se estaba cuestionando en la época de los primeros cristianos, de los primeros creyentes en Jesucristo. Hay un grupo de personas que acepta al Señor, se convierte y forma esa comunidad de fe. Pero a través de la persecución y de las situaciones que estaban pasando en aquella época, estos hermanos están teniendo la misma problemática que hablábamos en la escuela bíblica de Adeli. La misma problemática. Comienzan a tener un conflicto interno de lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, mezclado con la persecución de que si seguías a Jesucristo ibas a ser encarcelado, ibas a ser azotado, ibas a ser crucificado en algunas ocasiones, ¿verdad? Algunos de los líderes. Y esta gente comienzan a abandonar la fe. Y es ahí donde usted ve y empieza a ver esta defensa sobre la autoridad que tiene Jesús, sobre cuál es la autoridad y el poder. Y aquí no se trataba de igualarlo a los ángeles ni al pacto con Moisés, sino que tú y yo entendiéramos, que los que estaban en aquella comunidad entendieran que Jesucristo estaba por encima, que era el pacto y que era el Todopoderoso. Gloria sea el Señor. Pero cuando ya el autor nos está afirmando en esta mañana sobre un dato importante, y era que había miedo en el acceso de relacionarnos con el Dios. Había un temor a la hora de relacionarse con el Padre. Bueno, eso tiene que ver con lo que pasaba en la antigüedad. En la antigüedad, yo quiero recordarles que el sacerdote usaba una campana y lo amarraban con una soga cuando entraba al lugar santísimo
Porque si el hombre mentía, si el hombre tenía algún pecado, moría en el acto de tocar el lugar santísimo. Y en ese lugar, a veces no sabían qué había pasado con él. Y a veces la soga era para jalarlo y que nadie tocara el lugar santísimo y también cayera muerto. Ahí tenían una campana para escuchar el sonido de la campana, que algo se cayó, sonó de la campana y podían identificar que la persona había que jalarla para poderla sacar del lugar santísimo por el pecado que había habido. Pero eso tiene que ver con lo que es el pacto de la antigüedad. Pero lo que el autor nos está afirmando en esa hora es que ya eso no debe de suceder, porque el pacto, el sacrificio de Jesús en la cruz es el sacrificio perfecto. Es el cordero perfecto que ha sido entregado. Fue el que se entregaba por las ofrendas de pecado. Y esa sangre fue capaz de limpiarnos a todos del pecado. Así que el autor comienza afirmando que la muerte de Jesús es el nuevo camino que hay que comenzar a caminar y trazarlo. Jesús dice que abrió una nueva brecha, un nuevo lugar donde tú podías caminar y tener acceso con el Padre, directo, sin intermediarios. Así que uno de los puntos que trae el autor es la comparación sobre el sumo sacerdote. ¿Verdad? Jesús es el sumo sacerdote. Y ese es el que tiene esa relación, al que intercede por ti, y el que habla por ti, y el que aboga por ti. Y ese es el nuevo pacto del que está hablando en la carta. Ahora, una de las cosas importantes que yo quiero traerles en esta mañana y afirmar en esta mañana son 4 datos importantes que nos afirma el autor. Dice que cuando entremos en la presencia del Señor, cuando usted decide orar y conectarse a la presencia del Señor, dice que debemos tener sinceridad de corazón. Mira lo que dice el versículo número 22. Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Y a mí me parece muy importante y muy necesario que tú y yo necesitamos entender que a pesar de las experiencias de vida que estemos cargando, a pesar de la necesidad espiritual que tú puedas estar llevando, a pesar de tu crisis existencial, de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás cargando, a pesar de la depresión, a pesar de las situaciones críticas que puedas estar experimentando, a pesar de tu enfermedad, a pesar de la situación que tú puedas experimentar, me parece necesario que tú y yo entendamos que a la hora de buscar la presencia y el acceso a de una relación con el Padre, no puede haber nébulas, sino que el autor nos invita a que entremos ante el Señor sin nébulas. Sin nébula, si fuese en Puerto Rico y fuesen los jóvenes los que estuviesen hablando, dije sin nébula, sin ningún tapujo, si la palabra aquí dice sin ningún titubeo, sino que seamos capaces de llegar al Señor con un corazón sincero, sin ninguna mentira, sin ninguna excusa. No hay excusa para llegar al Señor. No necesitas ir con excusas a hacer. Él está en un entero acceso y disponible para escuchar tus peticiones y escuchar lo que tú necesitas decir. No necesitas buscar la excusa de que es que no tengo palabras que decirle, porque con Él no necesitas ponerte una batola, no necesitas ponerte una corbata, no necesitas ponerte un gabán para poder llegar a Él, porque Él está accesible para ti. Gloria sea el Señor. Él te dice, llévate con un corazón sencillo. No vengas con mentiras ante Él, hablábamos de eso ahorita. No vengas con disfraces ante Él. Sino ves lo más sincero posible para que Él pueda escucharte con sinceridad, para que Él pueda
Ve con la plena confianza del que te está escuchando, va a hacer la obra en ti. Gloria sea el Señor. Así que a mí me parece esto importante, porque el primer punto que yo quiero decirte es que cuando tú llegues al trono de la gracia del Señor, cuando tú decides aceptar al Señor y hablar con Él, o cuando tú ni siquiera has aceptado al Señor, pero tienes la bendición o la oportunidad, como tú quieras llamarle, de acercarte a Él, recuerda que tienes que tener confianza y sinceridad. A ver, no te escondas los errores que tú has cometido. No vayas a donde el Señor, decirle al Señor, Señor, es que yo soy santo y puro, si no lo eres. Ya Él sabe que no lo eres, pero Él te va a escuchar como quiera. No necesitas ponerte una batola blanca para que Él te escuche y para que tú tengas acceso con Él. No, llega como tú estás ante Él, porque Él te va a escuchar. Porque Él te va a aceptar como tú estés. Ya Él se encargará de hacer otras cosas en el camino. Así que no importa los errores que se hayan cometido en la vida, no importa las ocasiones en que te hayas afectado y te hayas tropezado y si te hayas pelado la rodilla, el acceso al Padre sigue estando disponible para ti y para mí. Qué bueno es saber que Dios nos invita a acercarnos a Él a pesar de las circunstancias que tú puedas estar experimentando. Qué bueno es saber que Dios es capaz de trazar un camino nuevo. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en el monte. La urbanización de mi casa, a la parte de atrás era una fábrica, pero cuando yo era pequeño eso era un monte. Y la hierba era como así de alta. Pero yo me acuerdo que nosotros salíamos de ese monte a cruzar a la otra urbanización para jugar baloncesto en la otra cancha. Y a veces pasaban días que no bajábamos y el camino se borraba, volvía a crecer el pasto. Y nos tocaba hacer un camino nuevo. Qué bueno que ya Dios trazó un camino nuevo para que tú tengas acceso al Padre, para que tú tengas acceso a Él. Ya Dios lo trazó. Así que si ya Él trazó ese acceso es porque Él quiere que tú te acerques a Él. Así que acércate a Él, relaciónate con Él con sinceridad y con confianza. Alabado sea el Señor. El sacrificio de Jesús nos afirma la presencia de Él. El sacrificio de Jesús nos afirma la conexión y la relación trazada de que un padre quiere tener relación con un hijo, de que el Dios Todopoderoso quiere tener relación con el hijo, quiere tener relación con su creación. Gloria sea al Señor. No llegues tapado. No escondas tus preocupaciones, no escondas tus situaciones. Ven al trono de la gracia con ellos. Ven al trono de la gracia con tus situaciones. Él va a hacer lo necesario. Gloria sea al Señor. Deja de pensar de que Dios no te va a perdonar. Deja de pensar de lo que tú has hecho es suficientemente daño como para que Dios nunca te perdone. Recuerda siempre que la fidelidad y el amor de Dios perduran para siempre y son inagotables. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. No hay nada que se le pueda esconder al Señor. Número dos, el autor nos afirma que cuando nos acerquemos al trono de la gracia, cuando nos acerquemos al Señor, cuando afirmemos esa necesidad de caminar en el camino nuevo que Dios nos ha trazado para caminar a Él, dice que nos mantengamos con firmeza. Manténganse firmes. Manténganse firmes. Manténganse firmes. Mantenerse tiene que ver una cosa que continúa en determinado estado, que no cambia la situación, que sigue en funcionamiento. Habla de mantenerse, mantente
Pero firmeza tiene que ver con una entereza, con que no se divide ni se fracciona. Firmeza tiene que ver con constancia. Firmeza tiene que ver con estabilidad. Firmeza tiene que ver con que no se puede mover, con que no se puede ajustar, sino que se mantiene firme, estático en un lugar. Así que el Señor nos invita a que nos mantengamos firmes en ese camino. Que no dejen que las cosas, que alguien llegue y nos cambie la manera de pensar. No. Ya Dios vino, te sanó, te salvó, te restauró. Ya el Señor te limpió. Ya el Señor te dio un nuevo acceso hacia el Padre. Ya el Señor hizo lo necesario. No dejes que alguien llegue y te diga que tú eres incapaz de recibir la promesa que Dios te ha dado. Gloria sea al Señor. La firmeza tiene que ver con algo inquebrantable. Tú necesitas saber que cuando Dios te dice mantente firme, significa que lo que te ha prometido es inquebrantable. Que lo que te ha prometido no se puede fraccionar. Que no te lo va a dar de poco a poco, sino que esa promesa va a llegar totalmente nueva. Así que acerquémonos con sinceridad, pero mantengámonos firmes en el Señor. Mantengámonos firmes en la fe. Mantengámonos firmes, agarrados en el Señor. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que Dios ha depositado en tus manos. Déjeme detenerme aquí un poquito. Mantente firme en lo que Dios te ha prometido, en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios ha depositado en tus manos, en lo que Dios se ha encargado de decirte que vas a adquirir sanidad, en la promesa que Dios ha depositado en ti, en esa promesa de que la sanidad va a salir a través de ti, en que Dios te va a sanar, que Dios te sanará. Mantente firme creyendo en que esa promesa va a llegar. No pienses que las promesas caducan. No pienses que algo que tú has hecho ha detenido la promesa del Señor. No pienses que tú no eres apto y que el Señor ha dicho que tú no eres apto para recibir la promesa que ya Él estableció y que Él ha dicho desde el principio. Él no te puede mentir. Él no miente. Así que si Él te estableció una promesa, si Él partió con una promesa de sanidad, si Él te dijo una promesa necesaria que tú necesitabas, que en ella, mantente firme en esa promesa. No deje que el que se sienta al lado te la quiera quitar. No deje que el que se sienta al lado te engañe. No deje que el enemigo de las almas, el que es astuto, te diga que eso no te pertenece, que eso no es tuyo. Mantente firme en la esperanza de la fe en el Señor. Mantente firme en la esperanza, mantente firme en esa esperanza que Dios te ha dado. Gloria sea al Señor. El viernes la pastora nos hablaba sobre los cumplimientos de la promesa. Gracias. Sobre los cumplimientos de la promesa. Y nos hablaba de 3 historias del cumplimiento de la promesa. Gloria sea al Señor. No, estamos fatigados en esta mañana, pero estamos deseosos de la palabra del Señor. Hay una promesa. Y ella nos hablaba sobre la promesa y empezó hablando sobre la promesa de Abraham. Donde Dios establece una promesa, Dios envía un ángel que llegue allí y le establece una promesa, pero para adquirir la promesa se tardan 25 años. Luego nos hablaba de esa distancia también que pasó David. David recibió una promesa. Él estaba en el patio allá en el monte con unas ovejitas y mientras había una promesa, mientras Samuel estaba buscando a quien darle una promesa, ya Dios había fijado la mirada en David y lo ungen. Pero aún así David se tarda 13 años en poder adquirir la promesa. Es perseguido, es condenado, tiene que ir a una cueva allá en Adulam,
con un grupo de perdedores. No lo dice de perdedores, ¿verdad? Pero con un grupo de afligidos que habían sido marginados y estaban allí en la cueva. Pero le tocó, lo más extraordinario es que le tocó ser el líder, le tocó ser comandante del enemigo de su pueblo. Pero aún así, la promesa se cumplió más tarde. La Escritura dice que varias veces lo huyeron, varias veces. Varias veces alguien le tenía que validar esa promesa, pero aún así la promesa se cumplió 13 años después. Y luego nos hablaba de la promesa que recibió Elías, no Eliseo, Elías. Elías nos hablaba de esa extraordinaria persona, este profeta extraordinario, con poder y unción del cielo, con ese poder extraordinario, con esos milagros extraordinarios que él podía hacer. Pero un día está en una cueva, afligido, listo y abandonado, diciéndole al Señor, quítame la vida. Está en una depresión, si fuese hoy estuviese diagnosticado, depresión. La depresión crónica, la depresión mayor, dentro de una cueva. Y dice la palabra que allí fue el Señor y le dio una promesa. Y Elías se levanta, pero no tiene la promesa. No piensa, dice, se acabó la historia de Elías. Elías sale al contrario a dejar su ministerio y se acabó. Pero no. Hay una historia adicional. Hay un transcurso en esa historia que se va dando. Porque lo que yo le quería decir en esta mañana, en este punto es, porque toda historia, toda promesa, tiene un tiempo de promesa. Y luego hay que caminar, como hablaba nuestra hermana Margarita en la clase. Nos toca caminar como caminó Enoc, que Dios caminó con él, hasta llegar al tiempo de cumplimiento. Para algunos, yo le decía, algunos son días, semanas, años. Para Abraham fueron 25 años. Para David fueron 13. Pero hay un tiempo entre la promesa dada y el cumplimiento. Y Dios parece decirnos, en ese estrecho camino que yo he creado, entre el estrecho camino que Jesús ha creado, entre la relación entre tú y el Padre, hay una promesa, pero también hay un cumplimiento. Y tú mantente firme en el medio. Parece que el autor nos está diciendo, mantente firme en el caminar. No titubees. Porque en el tiempo de la promesa, el tiempo del cumplimiento, Dios te está acompañando. Dios está contigo. Me parece que alguien pudiese decir, es que Dios nos abandona. ¿Verdad que ahorita hablamos de eso? Dios nos abandona en ciertos procesos. Pero me parece que no. Me parece que el autor lo que está diciendo es, manténganse firmes con Dios. Mantengan su esperanza en la fe con Dios. Agarrados con Dios a lo que llega al cumplimiento de la promesa. No lo sueltes, no te desvíes. Mantente firme, mantente estático. Mantente en ese lugar sin romperte, sin quebrantarte, porque esa promesa del Señor es la promesa que te va a llevar al cumplimiento. Pero tienes que mantenerte firme. Mantente firme. Empieza y termina firme con tu fe. Gloria sea al Señor. Recuerda que Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Mantente firme en Cristo. Mantente firme en la fe. Mantente firme con Cristo. Él nos ha limpiado de todo pecado. Así que tú eres apto, tú eres digno de lo que Dios está depositando en tus manos, de lo que Dios está dándote la oportunidad. Mantente firme en medio de las pruebas. Mantente firme en medio de las aflicciones. Mantente firme en medio de la dificultad. Mantente firme porque Dios te acompaña en ese proceso. Dios está contigo. Dice la palabra que Dios
va a cumplir nuestras peticiones. Gloria sea al Señor. Así que mantente firme sin importar lo que hagas en el Señor. Sin importar lo que hagas en el Señor. Dice, porque se puede confiar en que Dios cumplirá tu promesa. En esta mañana te tengo una preguntita. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? En la que tú has puesto en un lugar donde tú piensas que no se va a cumplir. ¿Cuál es esa promesa? Anótala, vuélvela a reapuntar, porque el tiempo del Señor está cerca. Vuelve a mantenerte firme en lo que Dios te ha dicho, para que puedas ver el cumplimiento, para que puedas alcanzar el cumplimiento. Dios no ha detenido esa promesa. Dios no la ha detenido. Lo que pasa es que hay un proceso. Te toca sacarla, si la engavetaste, te toca sacarla. Desempolva esa promesa que Dios te ha dado, porque está a punto de llegar el cumplimiento de tu promesa. Número 3. El autor nos invita a buscarlo aquí. El autor nos invita en el tercer punto, muy importante, dice, anímense. Ya estoy terminando. No voy a quedar con el punto número 3. El número 4 lo voy a hacer en el 3 para que vayan a ver. Debemos animarnos unos a otros. A mí este punto me parece extraordinario porque no solamente lo está diciendo en la carta de Hebreos, sino que Pablo se encargó de que estuviese en Efesios, se encargó que estuviese en Filipenses, se encargó que estuviese en los Corintios, se encargó que se estuviese en cada carta. En Gálatas también se encargó de lo dijera. Manténganse animados, manténganse unidos, manténganse juntos, oren unos con otros, manténganse haciendo las cosas bien. Así que esta vez también el autor de Hebreos nos afirma, Dios abre un camino, Dios abre ese camino, es una promesa de cumplimiento para que tú te relaciones con Él. Mantente firme con Él, pero algo que no se te puede olvidar. Manténganse motivándose los unos a los otros. Manténganse animándose los unos a los otros. Manténganse unidos, sin problema entre ustedes. Y si hay alguno de ustedes que está flaqueando, vamos, anímale la fe. Dile, recuérdale lo importante que ha sido Dios. Recuérdale que la promesa de Dios sigue firme. Recuérdale que esa promesa se va a cumplir. Recuérdale que esa aflicción se va. Recuérdale que esa enfermedad Cristo la llevó en la cruz. Recuérdale que lo que está experimentando ahora es algo momentáneo, porque pronto va a recibir la contestación de la promesa. Pronto va a recibir la sanidad. Pronto va a recibir lo que necesita. Pronto. Anímense, porque no están solos, yo estoy con ustedes. Anímense, porque yo estoy con ustedes. Gloria sea al Señor. Continúa diciéndole, anímense y hagan actos de amor. No está diciendo nada raro ahí. Lo que están diciendo y afirmando ahí es que se quiéranse, ámense los unos a los otros. Sean buenos amigos, sean buenos vecinos, sean buenos hermanos. Y luego afirma diciéndole, y hagan buenas obras. Vayan y bendigan a los demás. Recibe tu bendición, bendice a tu hermano, pero también bendice al vecino por lo que Dios te ha dado. Bendigan. Hagan buenos actos a las que están alrededor. Hagan buenos actos en el frente. Hagan buenos actos en Botija. Pero hagan buenos actos allá donde vive Carmen. ¿Dónde vive Carmen? En Barranca. En Carnabón. Pero hagan también en Barranca. Hagan también bien en Barranca. En Carnabón. Hagan bien allá en el hoyo. Hagan bien en Botijas 2, hagan bien en Orocovi, que sean bendecidos los de Orocovi, que sean bendecidos. Bendigan a la iglesia menonita también que está allá atrás. Bendigan a los discípulos de Cristo también. Sean capaces de poderse bendecir unos con otros.
Bendigan a los bautistas también. A los bautistas también bendigan. No chiste acá internet. Que seamos capaces de bendecirnos unos a otros, de animarnos, pero también de levantarnos en los momentos difíciles. Y termina diciendo algo muy importante. ¿Cuándo termino? Termina diciendo algo importante que estaba pasando en aquella. Estaban dejando de congregarse. Estaban dejando de congregarse. Y les dice, y algo como dato importante, sigan congregándose. No dejen de congregarse. Porque el tiempo del Señor está cerca. Porque la venida del Señor está cerca. Yo creo que usted sepa algo. La venida del Señor está cerca. Manténgase firme en el Señor. Porque la venida del Señor está. Bueno, eso lo han dicho un montón de años. Pero escúcheme bien. La venida del Señor está cerca. Mantente firme. Reconcíliate. Reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Señor. Afirma, anima a la gente, levanta a la gente, haz buenas obras y congrégate. No lo fracciona, no la fracciona, sino que sean uno, manténganse unidos, anímense, motívense, pero congréguense. Y a mí me parece eso importante porque si usted ve a alguien que se ha desaparecido, llámelo, anímelo, afírmelo en la fe y que regrese. Que regrese. No lo detenga, que regrese. Ya estoy terminando. A mí me encanta porque este autor nos dice, como hacen algunos, que no se convierta esa tu costumbre de no ir a la iglesia. En este tiempo de la pandemia, ese ha sido uno de los talones de Aquiles más grandes que ha pasado en la iglesia. Hemos perdido membresía porque la excusa perfecta fue la pandemia para que la gente dejara de ir a él. Y a mí me parece necesario decirte en esta mañana, congrégate. Congrégate. Pero es que aquella iglesia, todas las iglesias parecen ser iguales. La gente de adentro. Pero congrégate. Si tienes alguna situación en algún lugar, ora al Señor. Ora al Señor. Pero si te vas a mover, congrégate. No te quedes en tu casa. Congrégate. Deja de estar viéndonos por Facebook y llega aquí. Si no ves de aquí, prefiero verlo en Facebook. Pero congrégate. 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 Busca un lugar donde tengas hermanos que te ayuden a levantarte. La congregación no es simplemente porque necesitas aquí perder el tiempo 2 o 3 horas. No. O escuchar la palabra del Señor. No. Es que aquí hay una comunidad de fe con hermanos que son capaces de animarte, con hermanos que son capaces de levantarte, con hermanos que son capaces de oírte en oración a tus peticiones, que son capaces de, Margarita, de ir a pintar a tu casa. Son capaces de ayudarte. Margarita, vamos a pintar para tu casa. Vamos a ir a pintar para allá. Es una congregación que es capaz de ir a pasar trímenes en la comunidad. Es capaz de empezar a buscar objetivos y anotar gente que está pasando por situaciones para ir a ayudarle, para ir a montar fregadero, para ir a montar la cocina si es necesario. Porque es una iglesia, es una comunidad que se deben de ayudar y motivarse unos a otros y atender sus necesidades. Congrégate. Quizás para arreglar la cocina de tu casa o para que tú seas el que hagas la cocina de esa casa que vamos a visitar. Pero congrégate, congrégate. Permítanme orar al Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por buscar la manera siempre de animarme, de llenarme de tu poder y de tu gloria, pero siempre darme una palabra de ánimo para los hermanos que están aquí, Señor. Ayúdanos, mi Dios del cielo, a recordar los datos importantes. Tú has abierto una brecha, un nuevo camino para relacionarnos con el Padre, para relacionarnos contigo, Señor. Ayúdanos a reconocer que todavía está la oportunidad, todavía está ese acceso contigo, Señor.
Ayúdanos a que tú, Padre amado, has perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras situaciones, y que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a reconocer que necesitamos mantenernos firmes a pesar de las situaciones y las crisis que nos rodean, a pesar de las situaciones que podamos estar experimentando, que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, y eso nadie nos va a cambiar, Padre amado, que nosotros vivimos para ti y eso nadie nos lo va a cambiar, Padre amado. Que tú eres el que nos ha dado una nueva identidad en Cristo, que somos tus hijos, Señor, y que eso nadie lo puede cambiar, Padre eterno. Ayúdanos a mantenernos firmes en ese pensamiento, pero sobre todas las cosas, ayúdanos, Padre amado, a mantenernos unidos, a mantenernos animándonos unos a otros, a mantenernos, Padre amado, haciendo grandes y buenas obras con nosotros, con los de la casa, con la iglesia y con los que no van a la iglesia tampoco, Señor. Con aquellos que nos ven también a través de las redes de Facebook, pero también con aquellos que no nos ven, Señor. Padre amado, ayúdanos a hacer buenas obras, porque esas obras hablan mejor de lo que tú eres para nosotros, Señor. Pero ayúdanos también, mi Dios del cielo, a congregarnos, a mantenernos en este lugar, Padre amado, porque aquí hemos decidido exaltar tu nombre y relacionarnos también contigo, Señor. Ayúdanos, afirma, mira a los enfermos, mira a aquellos que estén pasando por depresión, Padre amado, pon tu mano sanadora y limpia su mente, limpia pulmones, limpia los sistemas respiratorios, cancelamos toda enfermedad de cáncer, cancelamos todo Alzheimer, mi Dios del cielo, porque creemos en que tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo, Señor. Así que los ponemos en tus manos, Señor. Derrama sanidad en los hospitales, en aquellos que están enfermos en sus casas, mi Dios del cielo, porque tú lo puedes hacer. Mira a aquellos que están con depresión, que están pasando por sus propias crisis, Padre amado, aclárales la mente, Señor. Aclárasela y quita toda depresión, toda ansiedad y toda angustia en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre amado, ahora a cada uno de nosotros a animarnos y a hacer grandes obras para ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.